Hola, Dios nos bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del discipulado y veremos nuestra lección 9, la iglesia local. En este estudio responderemos a la pregunta ¿qué es la iglesia? La iglesia es una institución establecida por Cristo. Es el vehículo que el Señor estableció para llevar el Evangelio a toda criatura. En esta lección veremos la importancia de la iglesia, lo que realmente es y cómo es usada por Dios en nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Si bien es cierto que nuestra asistencia a la iglesia no nos salva, no tiene una influencia sobre nuestra salvación de modo directo, sí es cierto que es sumamente importante para Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es tan vital para la vida de cada creyente, y especialmente para nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros. Y no solamente esto, sino que también la compró. Nosotros podemos decir mi iglesia como sentido de pertenencia, pero la iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ninguna organización. La iglesia le pertenece a Cristo. La Biblia dice que Cristo compró a la iglesia con su sangre, y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 20, versículo 28, que cita lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el resto del rebaño. El Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Después de comprarla, el Señor comisionó a la iglesia, dándole instrucciones específicas antes de su ascensión. Nos mandó a ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas, y nos promete su presencia todos los días hasta el fin del mundo. El Señor debe ser el rey principal de la iglesia. Él tiene que ser la cabeza de la iglesia, tal como lo establece su palabra. Él debe tener la preeminencia, o sea, quiere decir, él debe tener el primer lugar en la iglesia. Un cristiano debe amar y comprometerse con su iglesia local, reconociendo esta importancia que el Señor Jesucristo le reviste a la misma. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primer lugar del Señor es del Señor en la iglesia. Cuando nosotros estamos comenzando nuestros caminos en el Señor, siempre nos preguntamos, ¿por qué tantas iglesias? La iglesia es más que un edificio. Bíblicamente hablando, la iglesia local no es más que una asamblea que ha sido llamada, separada del mundo para Dios, y esta sigue el modelo de las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces tenemos una iglesia universal, que es la iglesia de Cristo, diseminada en todo el mundo, se le llama iglesia. Pero luego a su vez tenemos asambleas locales o iglesias locales, que es donde todos nos reunimos en diferentes partes, en diferentes ciudades, diferentes provincias. Otra pregunta que tendemos a hacernos es ¿cuándo comenzaron entonces las iglesias locales? Si había una sola iglesia cuando el Señor Jesucristo la instituyó con sus apóstoles. En el libro de Hechos, Él nos cuenta sobre la primera iglesia en Jerusalén. Tenemos en Hechos 2, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 47, que dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se establecieron entonces nuevas iglesias en otras ciudades en la medida en que el Evangelio se iba extendiendo. Después que la iglesia de Jerusalén fue establecida, hubo una persecución y las personas comenzaron a irse por diferentes vías para escapar de la persecución, y en esos
En ese escape, ellos comenzaron a predicar el Evangelio. En Hechos 9:31 leemos, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Note que siempre estamos leyendo en iglesias en plural. Luego dice en Efesios 15:41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y en Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Otro aspecto interesante que nosotros podemos notar es que cuando vemos el contenido de los diferentes libros en el Nuevo Testamento, vamos a conseguir que tanto el libro de Romanos como Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses fueron escritas para iglesias locales. Iglesias que estaban en Roma, para ellos se escribió el libro de los Romanos y así sucesivamente. También conseguimos libros que fueron escritos directamente a líderes de estas iglesias locales, como es el caso de Primera y Segunda de Timoteo y el libro de Tito. 12 de las epístolas del Nuevo Testamento tratan específicamente con la organización, la operación y la relación dentro de la iglesia local. La palabra usada por Jesús para iglesia es la palabra griega eclesia, que significa una asamblea con un llamado, ya lo habíamos dicho anteriormente. La iglesia local es un grupo de gente llamada del mundo, identificada con Cristo, que se reúnen como cuerpo para edificar, fortalecerse, para animarse, para tener compañerismo los unos con los otros y poder vivir una relación como una familia de Dios. En todo el Nuevo Testamento vemos un patrón de organización de una iglesia en qué cree y cómo funciona. Entonces, la pregunta que cabe en este momento es, ¿qué creemos nosotros como iglesia local? A continuación vamos a analizar un acróstico con la palabra bautista y esta lista resume las creencias que tenemos nosotros en nuestra iglesia lumbrera, lo que separa a las iglesias bautistas de algunas otras iglesias que no están definidas en su doctrina. Entonces, ¿qué creemos? Si comenzamos nuestro acróstico con la letra B, vamos a conseguir que tenemos la base de autoridad bíblica en las áreas de fe y práctica. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios e infalible y es la autoridad final. Con la palabra de Dios comprendemos y enseñamos las doctrinas fundamentales de nuestra fe y también modelamos nuestro régimen como iglesia o su estructura de gobierno. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso nosotros creemos que la palabra de Dios, y así lo declaramos, es nuestra base de autoridad. Ella es la que nos guía y la que determina cómo se hacen las cosas y qué creemos en nuestra iglesia. También por la letra A conseguimos entonces autonomía o poder de autogobierno de la iglesia local. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, creemos que cada iglesia local debería ser independiente de un marco jerárquico y fuera de la estructura gubernamental. ¿Qué significa esto? Que si Cristo es la cabeza, entonces nuestra iglesia es teocrática, dirigida y gobernada por la cabeza que es Cristo. Por la U tenemos únicamente dos ordenanzas, no sacramentos, porque los sacramentos creían que nos daban cierto poder o tenían cierta influencia sobre añadir alguna cosa a la gracia, mientras que el Señor estableció únicamente dos ordenanzas. El bautismo como identificación del cuerpo de Cristo y la Santa Cena en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Esto lo conseguimos en Mateo capítulo 28, versículo 19 y en Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26.
También por la letra T conseguimos que todo creyente es un sacerdote. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra de Dios asegura que todos los creyentes tenemos acceso directo a Dios a través de nuestra relación con Cristo. Antes era necesario que el sumo sacerdote hiciera expiación por nuestros pecados y él iba ante la presencia del Señor. Ahora el Señor establece que una vez roto el velo por la muerte de Jesucristo, nosotros podemos y tenemos acceso a la presencia del Señor. También conseguimos por la letra I que la iglesia local está formada por miembros salvos y bautizados. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, la palabra de Dios dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando nosotros entendemos lo que es el bautismo y lo que el Espíritu Santo hace en el momento en que nosotros creímos, nosotros somos sumergidos en Cristo, pero en el momento en que somos bautizados en agua, estamos dando testimonio público de nuestra fe, que verdaderamente ahora nosotros estamos en Cristo, que hemos muerto al mundo y que nuestras vidas le pertenecen a Él, como dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Continuamos con nuestro acróstico y tenemos por la letra S la separación de la iglesia y el Estado. Aunque los cristianos deben ser ciudadanos respetuosos de la ley, el Estado no debería tener poder para crear una religión o para intervenir en la libertad de la expresión religiosa de cada ser humano. En Hechos capítulo 5, versículos 29 al 31, nosotros conseguimos la historia de Pedro y los apóstoles cuando le dijeron a las autoridades de aquel entonces: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También tenemos como creencia de la Iglesia Bautista, por la letra T, tenemos: todo individuo tiene libertad de alma y de conciencia. En este sentido, creemos que cada persona debe arrepentirse personalmente y poner su fe en Cristo. Los padres no pueden tomar decisión por los hijos, ni el gobierno puede obligar a su gente a recibir y depositar su confianza en el Señor para que sea su Salvador. Así que consideramos entonces que la salvación es individual. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego finalmente por la letra A, para completar nuestro acróstico bautista, tenemos que la Iglesia Bautista acepta solamente 2 oficios como bíblicamente se establece. Y las escrituras mencionan estos 2 oficios: el pastor, llamado también en algunas ocasiones anciano u obispo, y el diácono. Estos 2 oficios deben ser ocupados por hombres piadosos, llenos del Espíritu Santo, con integridad en cada una de las iglesias locales. En la palabra también nosotros conseguimos los requisitos tanto para el obispo o pastor como para los diáconos. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, leemos lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Podemos entonces decir que la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, un cuerpo vivo y funcional de creyentes que son salvos, bautizados y organizados para recibir las instrucciones que el Señor nos da por su palabra en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a funcionar verdaderamente como una iglesia que agrade a Dios, como un cuerpo. La iglesia no simplemente es algo agregado a la vida cristiana. Es una parte esencial del crecimiento cristiano y es esencial en el plan de Dios
para guardar la verdad y alcanzar el mundo con el Evangelio. Esto convierte a la iglesia en vital, pues ella es columna y baluarte de la verdad. Cada miembro de la iglesia debe estar preparado para hacer defensa de su fe. Judas capítulo 1 versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la función principal de la iglesia que no podemos perder de vista es que el propósito fundamental de la iglesia es alcanzar al mundo con la predicación del Evangelio. Todo lo demás tiene que ver con una actividad secundaria de la iglesia. Sin embargo, en ella nosotros aprendemos a consolidarnos, a santificarnos, crecemos en ella, nos bendecimos los unos a los otros y crecemos juntos. Pero la función principal de la iglesia que el Señor estableció justamente cuando se iba a ir fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el propósito fundamental. Sin embargo, podemos ampliar este asunto del propósito de la iglesia local y lo primero que podemos mencionar es que el Señor nos llamó y nos envió a predicar la palabra de Él. En Hechos capítulo 13, versículo 5, dice la palabra: y llegados a Salamina, anunciaron la palabra en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan de ayudante. Luego leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la iglesia o la iglesia local también provee compañerismo. Allí conseguimos hermanos en Cristo con los cuales podemos tener una relación de amistad. La palabra dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión con unos con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Se reunían, quiere decir, ¿verdad? Se reunían en armonía, compartían el pan, se comían algo juntos y en esa relación de compañerismo, siempre hablando del Señor, dando testimonio los unos a los otros de lo que Dios hacía en la vida de ellos, entonces podían crecer. Es uno de los ejemplos que la iglesia primitiva nos da a nosotros como iglesia local. También en la iglesia local se provee supervisión. ¿Cómo estamos andando? Cristo es la cabeza de la iglesia, pero ha designado pastor, maestros, evangelistas, personas que hay en el liderazgo espiritual de la iglesia, que son un regalo de Dios para nosotros, con los cuales nosotros podemos hablar y compartir nuestras dificultades. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que en algún momento siempre nosotros vamos a estar como que bajo supervisión para ver cómo andamos en el Señor y de alguna manera ayudarnos a vivir de una manera correcta como el Señor establece en su palabra. Otro propósito de la iglesia local es ayudarnos a crecer juntos, como lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Pero para esto tenemos que congregarnos. Hay muchas personas que dicen, bueno, ahora que están las redes sociales, están a nuestro alcance libros, reels y cualquier cantidad de información que nos llega a la mano, con la cual podemos nutrirnos, entonces decidimos no asistir a la congregación. La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo y en Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, y sobre todo ahora que nosotros sabemos que el día del Señor está cerca. También nos enseña la palabra que debemos discipular a los nuevos creyentes. ¿Qué es discipular? Ya lo hemos estudiado en la lección anterior, ¿verdad? Que no es otra cosa que recibir las enseñanzas del Señor y seguirlas. Entonces, nuestra responsabilidad es, una vez que nosotros hemos aprendido del Señor, enseñar también a otros. Por medio de los servicios, las clases bíblicas y el programa de discipulado de la iglesia, a los cristianos nuevos se les enseña cómo vivir para Cristo y cómo servirle a Él cada día.
Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice de la manera siguiente. Dice que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, todos estos ministerios que el Señor le da a la iglesia tienen una intención. La intención es que nosotros a través de la administración de la palabra, a través de estas personas a quienes Dios le ha otorgado estos ministerios, nos ayuden a crecer. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que nosotros podamos cada día alcanzar un mayor nivel de madurez. Y eso lo estamos viendo en Efesios capítulo 4, versículo 15, como otro propósito de la iglesia. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, para llegar a la estatura de Jesucristo, no vamos a aprender solos. A todos los niños cuando nacen, primero le damos leche, luego comienzan a comer alimentos sólidos y luego comenzamos a enseñarles cómo dar los primeros pasos hasta que ya ellos son capaces de caminar por sí mismos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Nacemos de nuevo, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser cuidados y enseñar el camino de la salvación para que podamos andar dando nuestros primeros pasos en ese camino. Luego, cuando ya podemos comer alimentos sólidos y tenemos un poco más de madurez, entonces ya podemos comenzar a dejarlos a que caminen solos en el camino del Señor, solos en el sentido de que ya no necesitan esos primeros pasos de su discipulador. Otro propósito fundamental de la iglesia que podemos mencionar en este estudio es que la iglesia fue creada para la gloria de Dios. Vamos a leer esto en Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Dios merece toda la honra, toda la gloria, la alabanza. A Él le agrada que nosotros como sus hijos le adoremos, le alabemos. Tenemos que tener mucho cuidado que ningún pastor, ningún maestro, ningún miembro de la iglesia, ningún líder de la iglesia ocupe el lugar del Señor. Si bien es cierto que nosotros tenemos alguna admiración por algún hermano, no puede ser esta admiración convertirse en idolatría, hasta el punto que esa persona se lleve la gloria, que bien lo hizo, qué maravilloso, qué inteligente es o qué bien predica, porque nada somos y nada hacemos si no es por el Señor. Así que toda la honra y toda la gloria de la iglesia le pertenece al Señor. Cabe siempre preguntarnos al final de todas las clases, ¿cómo aplico este conocimiento a mi vida? He aprendido que hay una iglesia universal que está diseminada en todo el mundo, que hay una iglesia local a la cual yo asisto, que muchas veces decimos mi iglesia, pero que realmente es por sentido de pertenencia, en el sentido de que asistimos y participamos en esa congregación, pero que la iglesia le pertenece al Señor porque fue comprada con su sangre. Pero entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? La primera recomendación es decida ser fiel en asistencia. En la vida cristiana no hay sustituto para la iglesia. Decidir asistir a los servicios programados de la iglesia regularmente hace que nosotros podamos crecer en gracia y en conocimiento delante del Señor. Luego, como segundo punto, pudiéramos decir que sería bueno decidir rendir cuentas al liderazgo de la iglesia, sobre todo al pastor, maestros de escuela dominical u otras personas que invierten en su vida espiritual. Rendir cuenta en aquellos asuntos en cuanto a su asistencia de la iglesia, crecimiento personal, cómo se siente, qué está pasando. Muchas veces un buen consejo, y sobre todo si este consejo es asertivo por una persona madura, por un cristiano que verdaderamente tenga la intención de ayudar, nos ayuda a tomar decisiones correctas basadas en las Sagradas Escrituras. Otra recomendación que puede hacerse al respecto en cómo puedo yo aplicar esta verdad a mi vida es comprométase e involúcrese.
en la iglesia. Comprométase con el trabajo en la obra del Señor e involúcrese en el ministerio en la iglesia. De modo que comiencen muchas verdades a hacerse parte de la vida real de nosotros. Comenzar a tener la palabra como estilo de vida. No es ir el domingo a la iglesia y cumplir con el rito de que ya asistí, ahora retomo mi vida y hago lo que quiero. No, el Señor quiere ser Señor de nuestras vidas. Cuando el Señor dice que Él quiere la preeminencia en la iglesia, no está hablando solamente como cuerpo, sino como individuo. Cada uno de nosotros compone esa iglesia y el Señor quiere ser Señor de nuestras vidas. No solamente ser Señor de nuestras vidas el domingo en la mañana o en los servicios que hayan sido establecidos por la congregación. Entonces, tomar cada uno de estos principios en nuestras vidas nos van a ayudar a crecer en gracia, en conocimiento, vamos a poder fortalecernos en el Señor, vamos a poder ser consolidados en el Señor y vamos a crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y obviamente vamos a estar preparados para dar defensa de nuestra fe en la medida en que vamos creciendo en el Señor. Sin embargo, no necesitamos crecer para dar testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Con el simple hecho de que el Señor ha salvado nuestras vidas, ha transformado nuestras vidas, nosotros podemos decirle a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas más cercanas, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Que Dios nos bendiga y será hasta la próxima lección.